día que Jesús murió en la cruz no fue un día ordinario. No fue simplemente la ejecución de un hombre. Fue el momento en que el cielo y la tierra fueron sacudidos hasta sus cimientos, cuando fenómenos sobrenaturales y aterradores manifestaron que algo monumentalmente trascendental había ocurrido. Los evangelios registran eventos tan extraordinarios y perturbadores que han desconcertado a historiadores, científicos y teólogos durante 2 milenios. Hoy descubriremos 7 acontecimientos verdaderamente escalofriantes que transformaron ese viernes en el día más tenebroso de la historia humana. Prepárate para conocer la verdad detrás de los fenómenos más inexplicables jamás documentados. En el momento exacto de la muerte de Jesús, algo imposible sucedió en el lugar más sagrado de Israel. El velo del templo, una cortina masiva de 18 metros de altura, tejida con los hilos más resistentes y tan gruesa que requeriría la fuerza de varios hombres para rasgarla, se dividió en 2 instantáneamente. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Se rasgó de arriba hacia abajo, no por manos humanas. Este velo protegía el lugar santísimo, donde se creía que habitaba la presencia literal de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y hacerlo incorrectamente significaba muerte instantánea. Era la barrera entre lo humano y lo divino, entre lo profano y lo sagrado. El sonido de la tela rasgándose debió resonar por todo el templo como un trueno sobrenatural. Los sacerdotes que estaban oficiando los sacrificios vespertinos quedaron paralizados de terror. Acababan de presenciar cómo Dios mismo había abierto el camino al lugar santísimo. ¿Puedes imaginar el horror de los religiosos al ver destruida instantáneamente la barrera que había existido durante más de 1000 años? Era como si las mismas fundaciones de su fe hubieran sido sacudidas irreversiblemente. En el momento de la muerte de Jesús, la tierra misma se convulsionó en un terremoto que no siguió patrones naturales. No fue un simple movimiento telúrico. Los geólogos han confirmado evidencia de actividad sísmica en Jerusalén alrededor del año 33 desde Cristo, pero este terremoto tenía características que desafían la explicación científica. Ocurrió exactamente en el momento de la muerte de Cristo, no antes, no después. La tierra se agrietó y se partió como si estuviera siendo desgarrada por fuerzas invisibles. Las rocas más sólidas se quebraron como cristal frágil. Los cimientos de los edificios se sacudieron, pero de manera selectiva, como si hubiera una inteligencia dirigiendo la destrucción. Los soldados romanos, veteranos de múltiples campañas militares, cayeron al suelo aterrorizados. Habían visto la muerte en todas sus formas, pero nunca habían presenciado cómo la misma tierra protestaba contra una ejecución. El centurión que había supervisado miles de crucifixiones declaró con voz temblorosa: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Era la única explicación posible para fenómenos tan extraordinarios y sincronizados. Aquí es donde los eventos se vuelven verdaderamente sobrenaturales y aterradores. Cuando Jesús murió, no solo las fuerzas de la naturaleza respondieron, la misma muerte fue desafiada en su territorio más sagrado. Las tumbas, los sepulcros se abrieron por sí solos, y muchos santos que habían dormido en la muerte despertaron y salieron de sus tumbas. Imagínate caminando por las calles de Jerusalén y de repente encontrarte cara a cara con personas que habías visto morir años atrás. No eran fantasmas o apariciones etéreas, eran cuerpos resucitados, tangibles, reconocibles. Personas que habían sido padres, madres, profetas, líderes religiosos. Estos resucitados no causaron caos ni terror entre aquellos que los conocían. Al contrario, se aparecieron a muchos como testimonio viviente de que la muerte había sido vencida. Pero para los no creyentes, debe haber sido una experiencia absolutamente escalofriante. ¿Cómo reaccionarías si tu abuelo fallecido apareciera en tu puerta con un cuerpo glorificado?
Esta fue la realidad que enfrentaron los habitantes de Jerusalén. La muerte misma había sido derrotada y las tumbas no podían retener a los justos. Los elementos mismos parecían estar en guerra contra el orden establecido. Más allá del terremoto, testigos reportaron fenómenos meteorológicos imposibles, vientos que cambiaban de dirección sin razón aparente, temperaturas que fluctuaban dramáticamente. El aire mismo parecía cargado de una energía sobrenatural que erizaba la piel y aceleraba el corazón. Los animales reaccionaron con un terror instintivo que solo experimentan ante desastres naturales catastróficos. Perros aullaban sin cesar, caballos se encabritaban y rehusaban moverse. Las aves abandonaron sus nidos en vuelos erráticos. Era como si pudieran percibir algo que los humanos no podían detectar completamente. El mar de Galilea, a kilómetros de distancia, experimentó oleadas inexplicables sin viento que las causara. Los pescadores, hombres experimentados que conocían cada capricho del agua, quedaron perplejos ante las corrientes sobrenaturales que desafiaban toda lógica. Era como si toda la creación estuviera lamentando la muerte de su creador, manifestando su dolor de maneras que trascendían las leyes naturales. En el momento de la crucifixión, las fuerzas espirituales de maldad parecían celebrar su aparente victoria. Los endemoniados en toda la región experimentaron convulsiones más violentas que nunca. Los espíritus inmundos se manifestaron con una intensidad aterradora, como si supieran que su tiempo de libertad relativa estaba llegando a su fin. Testigos reportaron gritos sobrenaturales que no provenían de gargantas humanas, sino de dimensiones espirituales invisibles. Era como si el velo entre el mundo físico y espiritual se hubiera adelgazado peligrosamente. Los demonios sabían exactamente quién estaba muriendo en esa cruz. No era simplemente otro predicador judío. Era su némesis eterno, el Hijo de Dios, y su aparente derrota les daba una falsa sensación de triunfo que pronto se convertiría en su perdición definitiva. Esta intensificación demoníaca duró solo hasta el momento de la resurrección, cuando el verdadero significado de la cruz se reveló. No era una derrota, sino la victoria más completa sobre las fuerzas del mal. Los guardias del templo reportaron algo que los dejó mudos de terror durante horas. En el momento exacto de la muerte de Jesús, escucharon una voz que no provenía de ningún ser humano presente. Era profunda, resonante y llena de una autoridad que trascendía lo terrenal. La voz proclamó: «Consumado es». Pero no era solo la voz lo aterrador. Era el efecto que tuvo sobre todo ser viviente en un radio de varios kilómetros. Cada persona, cada animal, cada criatura sintió un escalofrío sobrenatural que les recorrió el cuerpo entero. Los soldados romanos, hombres entrenados para mantener la compostura en cualquier situación, se miraron unos a otros con rostros pálidos de terror. Habían escuchado la voz del mismo Dios resonando desde la cruz. Esta voz no solo anunció el final de la vida terrenal de Jesús, sino el cumplimiento de la profecía más importante de la historia humana. Era la declaración divina de que la salvación había sido completada, pero sonó como un rugido que estremeció los cimientos del infierno mismo. Lo más escalofriante de todo es que estos eventos no fueron meras coincidencias o fenómenos naturales explicables. Cada uno de estos acontecimientos sobrenaturales ocurrió en perfecta sincronización con la muerte de Cristo. No fueron eventos aislados esparcidos a lo largo de días o semanas. Sucedieron simultáneamente, como si hubieran sido orquestados por una inteligencia divina para demostrar la magnitud cósmica de lo que estaba ocurriendo. El velo rasgado, el terremoto, los muertos resucitando, la naturaleza revelándose, las manifestaciones demoníacas, la voz sobrenatural. Todos convergieron en un momento que dividió la historia humana en dos. Los testigos que sobrevivieron a ese día
nunca pudieron olvidar lo que habían presenciado. Muchos se convirtieron inmediatamente al cristianismo, incapaces de negar la evidencia sobrenatural de que habían sido testigos de la muerte del Hijo de Dios. Estos no fueron cuentos de hadas o leyendas inventadas décadas después. Fueron eventos documentados por múltiples fuentes, incluyendo historiadores no cristianos que no tenían motivos para inventar tales relatos. La muerte de Jesús no fue solo un evento histórico. Fue el momento en que el cielo y el infierno, lo natural y lo sobrenatural, lo temporal y lo eterno, colisionaron en la cruz del Calvario, dejando evidencia aterradora e innegable de que algo absolutamente extraordinario había ocurrido en la historia de la humanidad.